¿Alguien ha oído hablar de Tomás? Cuando hablamos de Tomás, ¿a qué pensamos en nuestra mente? ¿Qué pensamos? ¿Ah? Al pobre Tomás, así como al Judas, ¿no? Traicionero, ese Judas, ¿no? Pedro negando al Señor, ¿no? Tomás, el incrédulo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a tomar asiento ahora sí, iglesia. Viviendo en Venezuela, recuerdo que muchas veces oí una expresión que decía poner el dedo en la llaga. Es una frase que se usa aquí en España y también se usa en otros países de Latinoamérica, así que probablemente muchos de vosotros la habéis oído y no solo eso, sino que la habéis usado. Hay personas que emplean la palabra llaga como un sinónimo de herida, pero no es lo mismo. Porque una herida es una lesión que sufrimos en nuestro cuerpo, la cual, si no se atiende correctamente y en el tiempo correcto, entonces puede infectarse, quedar abierta y convertirse en una llaga. Una llaga es una herida que aún no ha sido sanada. Por tanto, si pensamos en el sentido literal, poner el dedo en la llaga, cuando viene esa imagen a nuestra mente, pensamos en un dedo poniéndose en una herida. Suponiendo, he traído una ilustración. Suponiendo que yo me corto la mano con este cuchillo. Miren, la puse al revés, ¿qué creen ustedes? Se me va a hacer una herida. Se me va a hacer una herida en la mano. Poner el dedo, si yo esa herida no está cerrada, poner el dedo en la llaga es poner un dedo en la herida que me acabo de hacer. Es una llaga porque aún no ha sido sanada, pero la herida tiene que ser sanada. Y fíjense una cosa, cabe destacar. La herida comienza a ser sanada desde el mismo momento en que se ha dado la herida. Desde el mismo momento en que ocurre la herida, se supone que va a sanar. ¿Por qué? Porque se trata de la piel y la piel en algún momento tiene que cerrar. Existe un proceso conformado por diversas etapas para poder sanar una herida. La primera etapa es la etapa del inicio de la hemorragia. Suena un poquito feo lo que es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es simplemente la pérdida de sangre. Cuando yo me corto aquí, si yo me corto ahora mismo, que no lo voy a hacer, no se crean. Si yo me corto ahora mismo la mano, ¿qué es lo primero que van a ver ustedes? La sangre desprendiéndose de mi mano. Eso es una hemorragia. Y en esa primera etapa, el propósito es que frenar esa hemorragia. Supongamos que esto sea una venda, colocar una venda para evitar que se infecte. Colocar una venda para evitar que se infecte y que continúe la hemorragia. La segunda etapa es que la herida, en donde se ha hecho la herida, hay una inflamación, se pone roja, la zona se pone roja. Hay una inflamación y el propósito en esa etapa es limpiar la herida. No tengo vendas porque no conseguí. Es limpiar la herida. Después que se ha detenido la hemorragia, es limpiar la herida para que no se infecte la herida. Y además preparar el terreno para luego proceder a hacer el cierre de la herida, para que se cree un nuevo tejido de piel, que esa es la tercera etapa, la creación de un nuevo tejido, o sea, una nueva piel. Cuando nosotros nos hemos cortado alguna vez, yo de pequeño me pasó, estando allí en Venezuela, me corté y me llevaron al médico. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Te cosen la herida con sus instrumentos. En Venezuela se dice coger puntos, no sé cómo se dice aquí, pero lo cierto es que lo cosen. ¿Para qué? Para unir las dos partes de la piel y en el tiempo prudente, en el tiempo necesario, mientras ellas estén unidas, se va a formar un nuevo tejido. Ese nuevo tejido fortalece la piel y entonces vamos a la última etapa, que es la cicatrización de la herida. ¿Qué quiere decir? Que la herida está cicatrizada. ¿Cuándo sabemos que una herida es cicatrizada? Cuando yo me corto y pongo el dedo y ya no me duele la herida. ¿Sí? Bebecito, ¿estás hablando conmigo o estás hablando con la iglesia? Cuando yo pongo el dedo en la herida y no me duele, significa que la herida ha sido cicatrizada. Ya no hay dolor. Pero los seres humanos también tenemos heridas del alma.
heridas causadas por experiencias del pasado, tal vez la traición de una persona a la cual amábamos, el rechazo de personas que no nos han valorado, la pérdida de un ser querido, la decepción de una relación amorosa, de una relación matrimonial, el abuso de las personas en contra de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Son experiencias que marcan una herida en nuestra alma. Y esas heridas, al igual que las heridas físicas, si no son atendidas correctamente y en el momento adecuado, entonces permanecen abiertas y se convierten en una llaga. En este sentido, en el sentido figurado, poner el dedo en la llaga es poner el dedo sobre una herida del alma, una herida que no ha sido sanada. Y asimismo, como para las heridas físicas existe un procedimiento de sanidad, para las heridas del alma también hay un procedimiento de sanidad. Y es posible que en tu caminar te encuentres con una persona que pretenda poner su dedo en la llaga de una herida que tienes en el alma. Pero siendo que Jesucristo murió en esa cruz para darnos no solo libertad, para darnos no solamente salvación y vida eterna, sino también sanidad. Sanidad física, emocional y espiritual. Y que además Dios es nuestro médico por excelencia. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos, a consolarnos y a guiarnos para ejecutar ese procedimiento que necesitamos para sanar cualquier herida que tengamos en nuestra alma. En esta mañana yo quiero pedirte que traigas a tu memoria si hay alguna herida que todavía no has podido sanar, una herida de tu alma. Y el procedimiento empieza con la primera etapa, que es enfrentar el dolor y el sufrimiento. Hay dos maneras de enfrentar el dolor y el sufrimiento. Cuando sufrimos una herida del alma, nos produce dolor. La podemos enfrentar solos, aislados, o lo podemos hacer en conjunto con otras personas, en compañía con otras personas. En el caso de los cristianos, lo ideal es que enfrentemos el dolor y el sufrimiento en compañía de nuestros hermanos de la fe, en compañía del cuerpo de Cristo. Cuando lo hacemos aislados, cuando hablamos de Tomás, he preguntado esta mañana, hace un rato he preguntado qué pensamos. Cuando se habla de Tomás, generalmente se refiere a él como el que no creyó, el discípulo incrédulo. De hecho, la frase ver para creer se origina en este personaje. Y me parece un tanto injusto decir que el discípulo es incrédulo, porque realmente la incredulidad no era un atributo frecuente en Tomás. De hecho, el único evangelio que habla de la incredulidad de Tomás es el evangelio de Juan. Sin embargo, Juan es conocido como el discípulo incrédulo. Pero este discípulo era de los más íntimos del Señor. Y al igual que el resto, Tomás amaba al Señor. Tomás estaba sufriendo un dolor por la muerte de Jesús. Además, Tomás había perdido sus esperanzas. Recordemos que los judíos estaban esperando al Mesías prometido, ese rey que los iba a librar de la mano del imperio romano. Tomás formaba parte de los judíos. Tomás también estaba esperando al Señor. Y él creía, cuando conoció a Jesús, él tenía la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de un buen futuro. Con la muerte de Jesús, las esperanzas de Tomás empezaron a menguar. Y entonces Tomás se aísla, porque vimos la semana pasada, ¿cuántos lo recuerdan la semana pasada? Que los discípulos estaban unidos, estaban reunidos en un refugio a puerta cerrada. Y Jesús vino a su encuentro. Pero en ese momento no estaba Tomás. Tomás estaba sufriendo su dolor solo. La Biblia no dice dónde estaba Tomás. Pero obviamente decía la palabra, o dice la palabra, que los discípulos tenían miedo de los judíos. Tomás también tenía miedo. Pero Tomás no estaba con ellos. Tomás decidió vivir su dolor solo, aislado. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido
una herida en el alma. ¿Y qué es lo primero? Como seres humanos, el primer impulso que tomamos es precisamente aislarnos, apartarnos del lugar y de las personas que están relacionadas con esa herida. Nos aislamos, por una parte nos aislamos y nuestras esperanzas empiezan a menguar. Empezamos a pensar, siempre tenemos pensamientos negativos. De esa manera solemos vivir primeramente lo que es una herida del alma. En lugar de unirnos con otras personas en compañía de otras personas, y en este caso de la familia de la fe. ¿Qué es enfrentar un dolor en compañía del cuerpo de Cristo? Voy a hablar un poco más de biología. Cuando una parte de nuestro cuerpo sufre una herida, el resto del cuerpo reacciona y actúa para evitar que la herida continúe. Por ejemplo, como decía esta mañana, hace un rato, si yo me corto aquí, fíjense lo que va a pasar. El cerebro de los seres humanos detecta dónde está el dolor. Porque se supone que donde está el dolor, ahí está la herida. Entonces el cerebro envía una señal al resto de los miembros del cuerpo. Y los miembros del cuerpo, por impulso, actúan directamente para evitar que la herida continúe. Si yo me corto esta mano, en lo que yo me corto la mano, me duele, el cerebro envía una señal a los cuerpos, a los otros miembros del cuerpo, en este caso el brazo, y el brazo donde tengo el cuchillo va a actuar directamente para apartar el cuchillo, para que la herida no continúe. Cuando hablamos de este ejemplo, podemos ver análogamente un comportamiento de los judíos, de los discípulos, estando con Tomás. La semana pasada los discípulos estaban sin Tomás. Ellos vivieron, dice la palabra, que cuando vieron a Jesús, ellos se regocijaron. Ellos también tenían las esperanzas perdidas. Ellos se regocijaron cuando vieron a Jesús, cuando vieron al Cristo resucitado. Recuperaron sus esperanzas. Aquello que ellos vivieron fue una experiencia sobrenatural, digna de compartir con las demás personas, en especial con Tomás. Tomás la estaba pasando mal y los discípulos actuaron dándole las buenas nuevas a Tomás. Tomás, Jesús resucitó, Cristo resucitó. Se supone que Tomás tenía que haberse alegrado, haberse regocijado junto con ellos, pero Tomás no creyó. Los discípulos actuaron inmediatamente de manera que Tomás recuperara sus esperanzas, de que la herida de Tomás no continuara avanzando. Y así nosotros, iglesia, cuando sufrimos una herida del alma, no nos apartemos del cuerpo de Cristo, no nos apartemos de la iglesia. Porque la palabra dice, ciertamente, cada uno de nosotros debe tener una comunión diaria con el Señor. Pero en Mateo 18:20, la palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en nombre de Jesús, ahí en medio está Él. Y además, en 1 Corintios 12:26, dice que cuando un miembro padece, cuando un miembro del cuerpo de Cristo padece, los demás también padecen con Él. Y no solamente lo padecen, sino que actúan para ayudar, para sanar, para consolar. No tenemos que vivir la herida del alma, una herida del alma, solos, estando solos. Podemos recurrir a nuestros hermanos de la fe, porque cuando estamos reunidos, el Señor manifiesta su amor a través de la oración de un hermano de la fe, a través de una palabra que un hermano puede darnos. Y entonces en ese momento las esperanzas perdidas, la hemorragia de nuestras esperanzas se detiene. Puede detenerse. Que dijimos que era la hemorragia de la sangre, la pérdida de sangre. La hemorragia de nuestra esperanza se detiene cuando nosotros compartimos nuestras penas en conjunto y en compañía de nuestros hermanos de la fe. La iglesia es un hospital del alma y la fe se cultiva
permaneciendo con los creyentes, permaneciendo donde están los creyentes, porque ese es el lugar donde Jesús suele manifestarse. Y la segunda etapa consiste en purificar el alma. Necesitamos limpiar la mente, necesitamos renovar nuestros pensamientos. Fíjense, Tomás tenía el alma inflamada, llena de dudas y con una herida abierta. ¿Qué necesitaba Tomás? Tomás necesitaba paz, pero para tener paz, Tomás necesitaba creer. Jesús, conociendo la incredulidad de Tomás, no lo juzgó. La incredulidad de Tomás no fue un motivo que impidió que Jesús volviera, que Jesús regresara a donde estaban los discípulos y revelarse nuevamente a Tomás. Bueno, revelarse también a Tomás como lo había hecho con los demás discípulos. Y dice que hizo lo mismo. Cuando llegó, en el texto que leímos, cuando Jesús se les apareció, les dice: paz a vosotros. Jesús sabía que Tomás necesitaba paz, que Tomás estaba enfrentando una lucha entre la fe y el dolor. Y le dice: paz a vosotros. El Señor les dice: paz a vosotros. ¿Sabemos lo que significa la palabra paz? La palabra paz es shalom en hebreo. Y significa tranquilidad, armonía, bienestar, tanto físico como emocional y espiritual. Cuando Jesús les dice paz a vosotros, no les está dando un simple saludo. Viniendo del Señor, esta es una palabra para limpiar el alma. En esta mañana el Señor quiere decirte: paz a vosotros. Y tú tienes dos opciones: o crees o consideras que soy yo el que te lo estoy diciendo. Yo ciertamente lo estoy diciendo por aquí, pero en tu corazón el Espíritu Santo te está diciendo: paz a vosotros. Si tú sales de aquí y no sientes paz, es porque no creíste que realmente el Espíritu Santo te estaba diciendo: paz a vosotros. El Espíritu Santo quiere llenar tu corazón de paz. Pero para tener paz es necesario creer. Necesitamos creer. Ahora, ¿cómo podemos creer? La fe está en nuestro interior, ¿sí o no? Todos los que le hemos entregado nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que le ha entregado su vida a Cristo? Todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Eso qué significa? Que tenemos paz y que tenemos fe. ¿Cómo podemos activar esa fe, iglesia? Hay un versículo que quiero leer que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Es uno de mis versículos favoritos. Y dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel que sus pensamientos en ti persevera, porque ha confiado en ti. ¿Qué necesitamos para activar la fe? Renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestros pensamientos, perseverar en nuestros pensamientos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos estén enfocados a lo que dice la palabra de Dios. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estar día a día sumergidos en la palabra de Dios. En la medida en que nosotros hagamos esto, la palabra dice: tú guardarás en completa paz. Fíjense que no dice en mediana paz, no dice te dará un poco de paz. Guardarás en completa paz. ¿Se acuerdan que hace un tiempo el Señor nos hablaba de que todo lo que hacíamos empezaba por dónde? Por nuestra mente. Si a mi mente viene un pensamiento, yo tengo dos opciones: lo dejo pasar o permito que se quede allí. Al cabo de un tiempo ese pensamiento va a bajar a mi corazón para convertirse en un sentimiento. Si era un mal pensamiento, en mi corazón habrá un mal sentimiento.
Pero si era un buen pensamiento, si era un pensamiento enfocado en la palabra de Dios, se va a enfocar en un buen sentimiento. Entonces vamos a tener paz. Para poder limpiar, purificar nuestra alma y tener paz, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Y entonces será restaurada nuestra fe. En el texto dice, voy a volver a leerlo, dijo Tomás, el Señor le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. El Señor la semana pasada le mostró a los discípulos las manos, ¿se acuerdan? Les enseñaba las manos para que le creyeran, pero a ellos no les dijo más nada. En cambio a Tomás, ¿qué le dijo? Pon aquí tu dedo, es decir, mete el dedo en la llaga. El Señor le está diciendo a Tomás, pon aquí tu dedo, para que creas, Tomás, para que te convenzas de que soy yo, de que soy Jesucristo. Y esta palabra, meter el dedo en la llaga, ¿qué significa? El Señor no las puede decir a nosotros. De hecho, el Espíritu Santo en esta mañana nos puede estar diciendo, mete el dedo en la llaga. Cree que soy yo. Es análoga a mirar la cruz. Porque ¿qué representan las llagas de Jesús en las manos? ¿Qué nos recuerda cuando pensamos en las llagas de las manos de Jesús? Cuando Jesús fue crucificado, cuando aquellos clavos atravesaron sus manos. Lo hablábamos esta mañana, ¿se acuerdan? ¿Eso qué significa, iglesia? Lo que el Señor nos ha estado enseñando durante estos 2 años. Conocer a Jesús mirando la cruz. Para nosotros poder restaurar nuestra fe, necesitamos mirar la cruz. Y voy más allá entonces, una vez más voy a explicarlo. ¿Qué significa mirar la cruz? ¿Qué significa poner el dedo en la llaga de Jesús? Es recordar lo que Él hizo en esa cruz, lo que hicimos esta mañana. Pero no solamente recordarlo, es abrazarlo, es hacerlo nuestro, es sentirlo. Es entender que lo que Él hizo en esa cruz, es entender que Él permitió que esos clavos atravesaran sus manos. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo estemos aquí en esta mañana. Gloria a Dios, iglesia. ¿Eso no te parece una buena noticia? ¿Eso es una buena nueva? ¿Sí o no lo es? Cuando los discípulos le dijeron a Tomás que Cristo había resucitado, le estaban dando una buena nueva. En esta mañana el Señor nos está diciendo, yo dejé que me clavaran los clavos en las manos para que tú pudieras tener vida. Y eso tiene que activar nuestra fe. Tenemos que creer eso, porque si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, Él está hablando directamente y nos está guiando a que nosotros veamos la cruz, a que nosotros miremos la cruz. Y finalmente está la etapa de cicatrización, la cicatrización de la herida del alma. ¿Qué dijimos anteriormente? Que una herida física está cicatrizada cuando ponemos el dedo y no duele. ¿Alguien aquí tiene una cicatriz del alma? ¿Hay alguien aquí que ha sanado una herida del alma? Yo he sanado heridas de mi alma. Todos probablemente tenemos heridas del alma y las hemos cicatrizado. El concepto cicatrizar dice completar la sanidad de la herida hasta quedar bien cerrada. Completar. ¿Cómo sabemos que una herida no duele? Cuando la toca, que una herida está cicatrizada cuando la tocamos y no duele. Ha sido sanada. Cicatrizada quiere decir que ha sido sanada. El Señor, en el momento en que Tomás le dice, oh Dios, arriba, le dice, Señor mío y Dios mío, en ese momento fue restaurada su fe. Pero ¿qué pretendía el Señor con Tomás? O mejor dicho, ¿qué quería el Señor con Tomás? Si nos vamos al libro de los Hechos, vemos todo lo que hicieron los discípulos. Allí nació la iglesia. Con los discípulos, con aquellos que se quedaron hasta el final con el Señor. Los 120, ¿se acuerdan? Los 120 que estaban
juntos y unánimes, orando. Y voy a repetir lo que significa juntos. Juntos es lo que estamos, como estamos nosotros ahora, unos sentados al lado del otro, en el mismo lugar. Y unánimes, ¿qué significa? En un mismo sentir y en un mismo espíritu. Tomás formaba parte de ese grupo. El Señor sanó la herida de Tomás porque quería que Tomás formara parte de ese grupo. El Señor quiere sanar tu herida porque quiere que tú y yo formemos parte de su grupo de discípulos. ¿Y qué hacía el grupo de discípulos? ¿Qué hicieron? Predicar el evangelio. ¿Dónde? Por todo el mundo. El Señor todavía no ha terminado con nosotros, iglesia. El Señor quiere sanar cada herida de nuestra alma porque necesitamos continuar avanzando en la obra del Señor. Por más que hayan obstáculos, por más que haya personas que nos hieran, por más que haya problemas, por más que haya dificultades, el Señor, el Espíritu Santo, quiere sanar cada herida que hay en nuestra alma. Porque sanando, porque cerrando cada herida, nosotros vamos a poder continuar ¿hasta dónde? Hasta la meta, hasta llegar a la meta. El día que queramos saber si nuestras heridas han sido sanadas, si una herida ha sido sanada, recordemos la causa de la herida. Y si todavía nos duele, es porque todavía hay algo que el Señor tiene que hacer. Es algo que el Señor tiene que ministrar. La evidencia de nuestra sanidad no es un alma sin heridas, sino la cicatriz de una herida que ya no duele. Y algo que no dijimos al principio, cuando físicamente sufrimos una herida, la herida se va a sanar dependiendo de la edad de la persona, de la alimentación de la persona y de la salud de la persona. Eso en cuanto a lo físico. Pero en cuanto al alma, sucede lo mismo. Para nosotros sanar una herida del alma, es necesario tener una buena alimentación. La mejor alimentación está aquí. Cuando tenemos una buena alimentación de la palabra, nuestras heridas van a sanar. Nos hará más maduros. Que dije anteriormente que dependía de la edad. Nos hará más maduros. Y eso nos va a ayudar a alcanzar, cicatrizar la herida. El texto termina diciendo, Jesús les dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando leemos esto, ¿no te ves tú reflejado allí? Amén. En aquel momento Jesús les dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué te parece que Jesús estaba hablando de ti y de mí? Entonces, si creemos, iglesia, sin ver, porque nosotros no estuvimos allí cuando crucificaron a Jesús, o alguien estuvo allí. Ninguno de nosotros estuvo allí, ninguno de nosotros participó de la Santa Cena físicamente en ese momento. Ninguno de nosotros tuvo el privilegio que tuvo Judas, aunque nos parecemos a Judas en algunos momentos. Nosotros no estuvimos allí, pero somos bienaventurados. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí se siente bienaventurado? Entonces fue porque no viste y creíste. Y creer, iglesia, no significa simplemente venir a la iglesia cada domingo. No significa leer el versículo del día que nos da la palabra, que nos da la Biblia en el móvil. No significa leer lo que otras personas publican. No significa leer solamente un versículo de la Biblia. No, iglesia, creer es creer todo lo que dice la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es creer. Bienaventurado el que cree todo lo que dice la palabra de Dios, sin haberlo vivido, sin haber estado allí. Somos bienaventurados cuando creemos todo lo que dice aquí. En particular, en Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Crees eso, iglesia? ¿Crees que fuiste curado por las llagas de Jesús? Entonces, cuando miramos las llagas de Jesús, cuando miramos sus heridas, vamos a entender que nuestra herida nunca va a ser mayor que la que él padeció en esa cruz. Nunca vamos a vivir lo que Jesús vivió, iglesia. Yo no sé si en esta mañana tú tienes una herida en tu alma. Yo no sé si mañana vas a tener una herida en tu alma. Yo no sé si del pasado muchas veces hay eventos que te recuerdan experiencias del pasado y te tocan otra vez la llaga. Yo quiero decirte en esta mañana, de parte del Señor, que sus llagas existieron para que tus heridas fueran sanadas. Las llagas del Señor representan el sacrificio que él hizo en esa cruz para darte libertad, salvación, vida eterna, pero también sanidad física, emocional y espiritual. El Señor nunca hace las cosas a medias. ¿Recuerdan lo que leímos? Completa paz, completa sanidad, iglesia. Alimentarnos de la palabra de Dios y mantener una estrecha comunión con el Espíritu Santo nos lleva a la madurez espiritual que necesitamos para sanar cualquier herida del alma. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde y que el Espíritu Santo sea cada día obrando en cada herida que haya en tu alma.